Las personas con necesidades educativas especiales son aquellas que necesitan o requieren una atención excepcional, ya que se trata de seres humanos con rasgos físicos, características mentales, habilidades psicológicas o conductas observables que difieren de la mayoría de su edad, nivel o ciclo. Recordemos que las necesidades educativas especiales no son consideradas como perturbaciones psicológicas, simplemente tienen dificultades para aprender, como los demás alumnos, ciertas tareas básicas y específicas relacionadas con el desarrollo intelectual y los aspectos académicos. Necesidades asociadas a la discapacidad se dividen en discapacidad sensorial, discapacidad motriz o física, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, síndrome de Rett y multidiscapacidad. A continuación vamos a hablar sobre la discapacidad sensorial, la cual se clasifica en auditiva y visual. La discapacidad sensorial auditiva es aquella que no puede escuchar normalmente debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición. El oído. La discapacidad auditiva se conoce como sordera cuando existe una ausencia total del sentido de la audición, o como hipocausia cuando la persona escucha solo un poco y puede mejorar su nivel de audición con un audífono. La discapacidad visual es producida por una anomalía en el ojo que provoca la pérdida parcial o total de la vista, delimitando el desenvolvimiento social, escolar y laboral del individuo. De igual manera, cuando hablamos de discapacidad visual, es cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual, aún con el uso de lentes, o bien una disminución significativa del campo visual. La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. Para poder entender un poco mejor el significado de esta discapacidad, es necesario saber acerca de la agudeza visual y campo visual. Cuando hablamos de agudeza visual, no es otra cosa que la capacidad de nuestro sistema de visión para discriminar e identificar nítidamente estímulos visuales o detalles de los objetos. Y el campo visual es el área total en la cual los objetos se pueden ver en la visión lateral, mientras enfocamos los ojos en un punto central. El apoyo que se le puede dar a las personas con discapacidad visual es evitar obstaculizar el paso con mochilas, loncheras, libros u otros elementos. Las puertas deben estar abiertas o cerradas para que el estudiante con discapacidad visual las detecte con facilidad y así evitar accidentes. Recordemos que el docente debe evitar sobreproteger al estudiante con discapacidad visual e informar a los padres sobre su progreso y sus habilidades. De igual manera, es importante comprometer a los padres de familia en los procesos educativos. Y algo muy importante que debemos de saber es que no debemos de utilizar términos como allá, acá, ahí. Es mejor decir a tu derecha, junto al pizarrón, cerca de tu silla, ya que de esta manera nos podrán entender de una mejor manera. Discapacidad intelectual. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la define como una capacidad intelectual sensiblemente inferior a la media, que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una clara alteración en los comportamientos adaptativos. Sandoval, 2013. Debemos de saber que este tipo de discapacidad tiene diferentes grados, los cuales son leve, moderada, severa o profunda. En la discapacidad intelectual leve, el apoyo que le podemos brindar al estudiante es poder incentivar la participación, evitar la sobreprotección y ayudar solo si es necesario. También poder facilitar la experiencia que desarrollen la autodeterminación y el poder de la decisión, como por ejemplo poder brindar al estudiante la posibilidad de escoger entre 2 o más opciones de ropa, tareas, alimentos, paseo, películas, etc. Discapacidad intelectual moderada. El apoyo que le podemos brindar al estudiante es poder emplear técnicas de modificación de conducta como moldeamiento por aproximaciones sucesivas, encadenamiento o análisis de tarea. También tenemos que buscar actividades y entornos en los que el estudiante interactúe socialmente.
Por último tenemos la discapacidad intelectual severa y profunda. Los estudiantes con este tipo de discapacidad requieren educación especializada en el que reciban todas las terapias, ya sea terapia de lenguaje, física, ocupacional, caninoterapia, hipoterapia, hidroterapia, musicoterapia, entre otras. Asimismo, es necesario un programa educativo individual para cada estudiante, cuyo objetivo principal sea lograr la autonomía y su funcionalidad. Discapacidad física motora. Este tipo de discapacidad consiste en una alteración temporal o permanente del área motora. Afecta el tono postural, la movilidad y la coordinación de los movimientos. Para poder brindar el apoyo a un estudiante con esta discapacidad, es importante poder contar con otra persona que se encargue de la movilización del estudiante, si no le es posible desplazarse por sí mismo. Trastorno del espectro autista. Se trata de un trastorno que evidencia, según el grado de afectación, dificultades para desarrollar relaciones adecuadas con el resto de personas, falta de reciprocidad social y emocional. Hablamos de síndrome de Rett. Este es un trastorno no muy común y además poco conocido. Se caracteriza por un aparente desarrollo normal al principio. Luego, a partir de los 6 o 24 o 36 meses, empiezan un deterioro de las funciones motrices, lingüísticas, cognitivas y sociales y el desarrollo de discapacidad intelectual severa o profunda. Una peculiaridad de este síndrome es el movimiento de lavarse las manos. Es más frecuente en niñas.